de una jornada interesante, alusiva a un tema que por supuesto a la humanidad nos ha permeado. Y qué mejor que además escuchar como cereza de pastel, como para ponerle ese toque de broche de oro a nuestra querida doctora invitada, Mónica González Contró, quien nos dice a capela, nos compartirá su conocimiento, su experiencia alusiva a la temática. Por favor, démosle un fuerte aplauso, un caluroso aplauso. Muchas gracias, para escucharla con muchísima atención. Aprovecho el micrófono para agradecerle su estancia aquí, su atención y darle no solamente la más cordial bienvenida a la UBA, a todos ustedes, excelsos catedráticos, sino a nuestro exdirector, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Un aplauso también, por favor, a nuestro exdirector. Bienvenido, doctor. A nombre de la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de nuestra facultad, y por supuesto a título personal, soy su servidora Sara Mispalma León, secretaria general. Bienvenida, doctora. Adelante, comencemos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. De verdad, para mí es siempre un enorme gusto el reencontrarme con las queridas amigas y amigos de la UBA, profesorado de la Facultad de Derecho también, pues que anualmente nos reunimos en esto que ya me están diciendo que nos vamos acercando al 10º encuentro entre la UBA y la UNAM, y me parece una realmente gratísima noticia y pues un espacio siempre de la mayor importancia. Quiero comenzar también agradeciendo pues a mi querido amigo Osvaldo Gossaini, que muy amablemente siempre me incorpora. También, por supuesto, al doctor Raúl Contreras Bustamante, gracias a quien me incorporé yo a esta delegación de la UNAM que participa en estos encuentros que se llevan a cabo anualmente en Buenos Aires y en México. Y, por supuesto, pues a la directora de la Facultad de Derecho y a la secretaria general, Sara Mispalma, que pues muy amablemente también me incluyen en estos interesantísimos encuentros académicos. Yo sé que hay una comida después de esto, entonces no les voy a aburrir mucho con algunas reflexiones que, bueno, traía preparada una presentación, pero creo que es mejor pues compartir con ustedes algunas reflexiones que puedan pues dar un poco de marco a lo que estamos viviendo en términos ante los desafíos, pero también las enormes oportunidades que nos ofrece la inteligencia artificial, pero siempre enmarcada en el tema de los derechos humanos. Y particularmente yo me quiero centrar en el principio de igualdad, que es la base de los derechos humanos, que sostiene el principio de universalidad y que tiene como su contraparte el derecho a la no discriminación, que ciertamente pues también en este contexto ofrece enormes oportunidades, pero también enormes desafíos. De tal manera, pues que de manera muy rápida hablaré primero pues de los derechos humanos y el principio de igualdad. Después abundaré un poco más en el concepto de discriminación, de qué estamos hablando con esto. Hablaré de un instrumento fundamental que probablemente ustedes ya trataron, la Declaración de Toronto, que precisamente prevé qué se debe hacer con los riesgos y las oportunidades, para pues terminar con algunas conclusiones, ¿no? El principio de igualdad pues está presente en absolutamente todos los instrumentos internacionales como la base del reconocimiento de la universalidad de los derechos. Para ejemplificar, podemos decir que el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y por supuesto el artículo 2 también de esta Declaración Universal establece la prohibición de la discriminación y enuncia algunas razones: la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o cualquier otro índole. Y esto nos lleva al punto del concepto de discriminación, que no es un concepto sencillo, porque desde luego este principio de igualdad se refiere a una base común, a la igualdad formal, lo que conocemos como igualdad formal, que es la igualdad ante la ley,
pero la discriminación que lleva aparejado el derecho a la no discriminación, en el caso mexicano hay una cláusula expresa en nuestra Constitución, en el artículo 1, que prohíbe la discriminación, y desde luego es pues un derecho llave y es la garantía del derecho a la igualdad. La ley federal para prevenir y eliminar la discriminación nos dice que discriminación es digamos, es un artículo complejo, es una descripción compleja, me voy a permitir leerla. Discriminación se entiende como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades cuando se basa en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. Como ustedes ven, es una formulación muy compleja que ha sido resultado de las reivindicaciones y de las luchas de los movimientos sociales, precisamente de grupos en situación de vulnerabilidad que ha habido en México. Y entonces podemos concluir, a pesar de que es muy complejo esto, ¿no?, que es una distinción basada en un estereotipo negativo que deriva en un prejuicio, es decir, el estereotipo como toda esta carga que hace que pues se atribuyan las mismas características a un grupo de personas y que nos hace juzgar a las personas antes de conocerlas, que carece de razonabilidad y objetividad, y este es el concepto más complejo porque se ha desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El derecho lo que hace es distinguir. El derecho y las leyes, por definición, están dirigidas, aunque sean generales, a ciertos grupos y establecen distinciones entre ciudadano y no ciudadano, entre mayor y menor de edad, entre hombres y mujeres, entre personas trabajadoras y personas no trabajadoras. Pero estas distinciones siempre tienen que tener estas características de razonabilidad y objetividad, es decir, perseguir un fin legítimo, estar dirigidas a un grupo, y son los argumentos que sostienen precisamente esta distinción los que pueden hacer que sean razonables y objetivos. Implica, desde luego, también una cultura que vulnera derechos humanos. Cuando se discrimina, básicamente lo que estamos haciendo es impedir el acceso a un derecho. Está prohibida constitucional y legalmente. En el caso mexicano tenemos una cláusula específica en la Constitución y en la ley, pero pues, los tratados internacionales básicamente descansan en el principio de igualdad y en la prohibición de la discriminación. Generalmente es causada por la pertenencia a una categoría o implica una actitud social, que esto es muy relevante en el tema que nos ocupa también, porque la actitud social tiene que ver con los imaginarios, con las representaciones sociales que tenemos hacia ciertos grupos de personas, y esto es precisamente lo más complejo, pues en primer lugar de descubrir, de identificar, y en segundo lugar de combatir, ¿no?, de descubrir y desentrañar esta conducta discriminatoria. Tiene que ver con algo que se ha hecho en estudios interdisciplinarios, se conoce como los sesgos cognitivos, ¿no? Los sesgos cognitivos es la forma en la que aprendemos los seres humanos, ¿no? Los niños y las niñas van desarrollando estos sesgos, son atajos que nos permiten aprender y comprender la realidad, y eso nos lleva pues, a los estereotipos y a los prejuicios. Pero el problema es que estos sesgos cognitivos nos parecen parte de nuestra realidad, parte de esta racionalidad compartida, incluso a veces lo vinculamos con la naturaleza humana. Un ejemplo muy claro de sesgo cognitivo lo teníamos en las constituciones durante la primera mitad del siglo XX de la mayoría de los países, en donde a las mujeres no se les permitía el derecho al voto, pero el argumento era muy simple. El argumento era pues, que las mujeres no tenían interés en las cosas públicas porque, dada su naturaleza y su capacidad reproductiva, pues su interés estaba en las labores domésticas y en el cuidado de lo privado, en el ámbito de lo privado, ¿no? Fue muy complejo
combatir estos estereotipos y esta idea, porque además estaba vinculada con una visión biologicista que desentrañaba muchísimas o desembocaba en muchas actitudes sociales y en una ley, ¿no?, que precisamente descansaba en estos estereotipos. Y así ha ocurrido también a lo largo de las reivindicaciones de los movimientos sociales. Hablemos, por ejemplo, de las personas con discapacidad, cómo fue tan complejo, ¿no?, pasar de este paradigma proteccionista y capacista, ¿no?, ahora a todo el tema de ayuda, tema que sigue abierto, ¿no?, el tema de la capacidad jurídica, el tema de las diversidades sexogenéricas, ¿no?, el matrimonio igualitario tenía fuertísimos argumentos en contra cuando estaba la discusión, justamente diciendo pues que era contra la naturaleza, que una niña o un niño pues no podía crecer de manera adecuada con una familia homoparental. Y por eso precisamente pues los estereotipos son tan complejos de combatir, porque precisamente son saberes compartidos socialmente y siempre tienen que estar sujetos, digamos, a un escrutinio muy importante. La discriminación no necesariamente implica intencionalidad. En la medida en la que deriva de un prejuicio, incluso puede interpretarse como una conducta justificada. Y ello es especialmente compleja su identificación y erradicación, ¿no? Es esto que decíamos, pues es que incluso hay argumentos que se pueden justificar para establecer la discriminación, ¿no?, para establecer normas y medidas discriminatorias, y precisamente por ello pues es muy complejo desafiar, ¿no?, estos sesgos cognitivos que compartimos socialmente y que nos hacen discriminar, ¿no? Y la Suprema Corte y la Corte Interamericana, la Suprema Corte Mexicana de Derechos Humanos, ha identificado las causas de la discriminación, que están las que yo leí en la ley, pero que están contenidas también en la declaración y en los instrumentos internacionales, como categorías sospechosas, lo cual obliga siempre a encender un foco rojo cuando estamos hablando de una ley o una política que va dirigida a un grupo que tiene estas características de haber sido históricamente discriminado. Y entonces, pues, se tiene que revisar en la labor legislativa, en la labor jurisdiccional, precisamente con estos focos rojos. Y el tema es que la inteligencia artificial, ¿no?, como seguramente habrían tratado aquí, pues la inteligencia artificial no es inteligencia en sí misma, se alimenta de la inteligencia de los seres humanos y comparte los sesgos cognitivos de toda la información con la cual es alimentada. Y se ha advertido en los últimos años también que el uso de la inteligencia artificial, tanto en la vida pública como en la vida, digamos, de las empresas o en la vida privada, puede radicalizar o puede agravar la discriminación, en tanto se comparten estos sesgos cognitivos y se alimenta precisamente con información que es parcial y que contiene alguno de estos rubros prohibidos de discriminación o algunos de estos sesgos sobre las categorías sospechosas. Y es por eso que en 2018, algunas organizaciones de derechos humanos, particularmente Amnistía Internacional, pero también el grupo de derechos digitales Access Now, haciendo una consulta de un amplio banco de expertos, emitió la Declaración de Toronto, pues que protege el derecho a la igualdad y a la no discriminación en los sistemas de aprendizaje, ¿no?, en los famosos algoritmos. Y evidentemente no es un tratado internacional, ni siquiera pues un instrumento, es una declaración que tiene que deriva de este grupo de personas expertas, pero que me parece que hoy por hoy pues es un poco la herramienta que tenemos para hacer el análisis o para poder impulsar medidas y políticas y leyes que realmente combatan la discriminación. ¿Qué nos dice realmente? Y lo voy a decir de manera muy rápido, cuáles son las cuestiones fundamentales de este documento. Desde luego, destaca la obligación de los estados de promover, proteger y respetar los derechos humanos,
pero también del sector privado, porque sabemos muchas y muchos de nosotros que esta es una discusión que se ha abierto desde hace muchos años y que el sector privado no es ajeno precisamente a ¿no? al respeto y a la garantía de los derechos humanos. Utiliza como marco internacional precisamente el marco del derecho internacional de los derechos humanos, con estos principios y estas normas que establecen estos principios de universalidad y de igualdad, y también la posibilidad de exigir responsabilidades al sector público y privado cuando se incumplen estas responsabilidades. Esta declaración, el punto de partida precisamente es el derecho a la igualdad y a la no discriminación, de esto que le estamos hablando, que es el principio fundamental de los derechos humanos. La base de los derechos humanos es la declaración precisamente que todas las personas somos iguales, y también recoge lo que se entiende por discriminación. Me voy a permitir darle lectura, que es un poco más breve que en el caso mexicano. Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos tales como raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, propiedad, nacimiento u otra condición, y que tenga por objeto, resultado, anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de todas las personas en condiciones de igualdad de todos los derechos y libertades. Aclara el mismo documento que esta lista no es exhaustiva, pues se enuncian las principales causas de discriminación, pero pues desde luego el Alto Comisionado ha seguido desarrollando las causas por las cuales hay discriminación. Enfoca también y enfatiza las obligaciones de los derechos humanos, las obligaciones de los estados en cuanto a la protección de los derechos humanos, estableciendo que los estados deben participar pues en adherirse a estos principios y abstenerse de participar en prácticas discriminatorias y tener mucho cuidado al implementar los sistemas de aprendizaje automático en contextos públicos o mediante asociaciones públicas privadas. Y por supuesto la obligación de legislar y de reglamentarse. Algo que me parece muy relevante también y que es, pues voy adelantando un poquito las conclusiones, es también la enorme área de oportunidad que tienen los estados precisamente con la utilización de la inteligencia artificial, particularmente los sistemas de aprendizaje automático, precisamente para el diseño de políticas públicas. Y voy a citar textualmente esta traducción, que además fue hecha con inteligencia artificial, porque la Declaración de Toronto solamente está en 4 idiomas que no tiene un texto original en castellano. Los sistemas de aprendizaje automático se están implementando cada vez más por las autoridades públicas en ámbitos fundamentales para el ejercicio y disfrute de los derechos humanos, el Estado de Derecho, el debido proceso, la libertad de expresión, la justicia penal, la atención sanitaria, el acceso a las prestaciones sociales y la vivienda. Si bien esta tecnología puede ofrecer ventajas en dichos contextos, también conlleva un alto riesgo de resultados discriminatorios o que vulneren otros derechos. Es fundamental que los estados brinden oportunidades reales para la reparación efectiva de los daños cuando estos se produzcan. Desde luego, en la implementación de una política pública o de una ley, pues puede ser muy útil estos sistemas de aprendizaje, pero hay que tener especial cuidado, y esto nos alerta precisamente esta declaración, en que no se reproduzcan los sesgos cognitivos de pues, la información con la cual es alimentada. Y finalmente hay un apartado que considero especialmente relevante, precisamente en la identificación de los riesgos del uso de la inteligencia artificial. Y por eso establece algunos lineamientos de acciones que los estados pueden llevar a cabo para evitar estos riesgos, ¿no? En primer lugar, la evaluación periódica de impacto de la contratación pública, precisamente pues, para evitar estos discriminatorios. También el adoptar medidas de mitigación mediante las evaluaciones de impacto, es decir, sobre todo la subrepresentación de datos o de categorías en los sistemas de aprendizaje, para garantizar la inclusión de todos los grupos y garantizar que no haya subrepresentación de algunos grupos,
También que los sistemas estén sujetos a pruebas de auditorías periódicas en entornos reales, ¿no? Para medir los resultados y el impacto real, no solamente en el mundo virtual. Y, por supuesto, divulgar las limitaciones conocidas del sistema en cuestión, ¿no? Siempre el tema de la transparencia, la rendición de cuentas, precisamente para pues, impedir que esto se siga reproduciendo y contribuir así a que haya, pues sirva para garantizar el principio de igualdad y no para vulnerarlo. Bueno, paso ya, para no extenderme más, pues a la parte de riesgos y oportunidades, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que ya hemos ido adelantando un poco? En primer lugar, pues la perpetración de los sesgos existentes. Por supuesto que la inteligencia artificial puede amplificar los prejuicios y sesgos humanos, sociales, raciales y de género ya presentes en los datos con los que son entrenados, ¿no? Los algoritmos, y que esto pues es un riesgo muy real que además pues nos puede hacer creer también que estamos en una burbuja. Creo que nos pasa mucho con las redes sociales, ¿no? Que creemos que hay menos diversidad en el mundo de la que realmente tenemos. La exclusión de grupos en situación de vulnerabilidad, esto que ya nos advertía la Declaración de Toronto de los grupos que han estado históricamente discriminados y que si no tenemos control, si no se advierten estos riesgos, la inteligencia artificial puede dar información y puede conducir a la toma de decisiones que parecen objetivas, que parecen neutrales, pero en realidad tienen estos sesgos y excluyen a los grupos históricamente discriminados, ¿no? Esto ha sido, por ejemplo, ya muy discutido y ha habido varios textos en el ámbito laboral, cuando algunas empresas, como parte de su proceso de selección de personal, ¿no? Alimentan con datos que sesgan, por ejemplo, hacia los varones, porque la mayoría de los currículums con los que se alimenta, pues pertenecen al género masculino, ¿no? Pero también esto puede suceder con personas migrantes, mujeres, personas con discapacidad, personas indígenas, niñas, niños y adolescentes. Y pues un gran riesgo también es la opacidad y la falta de trazabilidad, ¿no? Esta naturaleza de caja negra en los datos que ocupa la inteligencia artificial dificulta la comprensión de cómo se toman las decisiones, es decir, hay digamos, se alimenta la inteligencia artificial, se nutre de datos, de información y de repente hay una especie pues de misterio de qué es lo que pasa ahí y obstaculiza la detección y corrección de la discriminación y sobre todo dificulta la impugnación de decisiones injustas, ¿no? Ya también pues hemos visto en otros, pues en Estados Unidos muy claramente, pero también en México, que la inteligencia artificial se está utilizando en los procesos jurisdiccionales para tomar decisiones y muchas veces pues ha habido ocasiones en que las decisiones, cuando son revisadas, digamos, a la luz de los datos y con el criterio humano, por decirlo de alguna manera, se ve que son decisiones que tienen rasgos claramente discriminatorios, ¿no? No son decisiones justas y neutrales como pues a veces se pretende hacer creer que opera la inteligencia artificial. Luego, pues, ¿cuáles son las oportunidades, ¿no? Pues una gran oportunidad que tenemos es no dejar de lado el control humano, ¿no? El desarrollo de la inteligencia artificial siempre tiene que estar bajo el control humano, porque precisamente la discriminación nos marca que puede haber vulneración de derechos cuando pues se pretende o se deja que la inteligencia artificial pues decida por sí misma, ¿no? Entonces siempre tenemos que estar revisando, al igual que hace muchos años descubrimos que la ley no era objetiva, ni racional, ni neutral, sino que la ley pues tenía una carga también, era hecha desde una determinada perspectiva, la inteligencia artificial también lo es, ¿no? Pero también es una gran oportunidad la solución a desafíos sociales y globales. La inteligencia artificial, pues desde luego puede ser una herramienta de enorme utilidad para abordar problemas sociales como el envejecimiento, el cambio climático, la seguridad alimentaria, la atención sanitaria, etcétera, ¿no? Hay muchos retos que estamos enfrentando como humanidad que nos ayudan y nos pueden ser muy útil la inteligencia artificial. También un gran avance en el sector legal y judicial.
En la administración de justicia, desde luego, la inteligencia artificial puede ayudar con tareas rutinarias, es decir, que no como gestión de documentos, como gestión de casos, para agilizar los tiempos de respuesta, para elevar la calidad de las decisiones, para fortalecer la transparencia, siempre y cuando pues no dejemos de lado el control humano, ¿no? Y la detección y mitigación de sesgos humanos, también al mismo tiempo pues que es alimentada con los sesgos, pero también la inteligencia artificial nos puede ayudar para identificar y eliminar sesgos cognitivos humanos en los procesos de decisión. Y creo que algo que pues nos interesa a todas y a todos es también el uso de la inteligencia artificial en la academia. Nos hemos quedado muy a la saga de la discusión de qué tenemos que, pues, o cómo debemos enfrentar la inteligencia artificial en el ámbito académico, ¿no? Porque de repente parece que la resistencia a usar la inteligencia artificial cuando es una herramienta tan poderosa, pues puede ser como cuando, no sé si se inventó en un momento determinado, ¿cómo se llama? Por ejemplo, la aspiradora, ¿no? Y alguien pues seguía empeñado en limpiar el piso, ¿no? Entonces es como decir, bueno, si tenemos la herramienta, hay que utilizarla. Lo que pasa es que tenemos que dar el debate de cómo vamos a realizar nuestra tarea de cara a la tarea de investigación, la tarea de docencia, de cara a la inteligencia artificial. Pero algo que me parece muy relevante, y quisiera cerrar con eso porque vengo muy motivada, porque hoy en la mañana me encontré a Osvaldo cuando venía entrando a clase. Y hoy tuvimos en nuestra clase un ejercicio de justicia restaurativa. Hubo un incidente en el aula que yo no podía dejar pasar por alto, y pues hay una persona egresada de esta facultad que se especializó y fue a hacer estos círculos. Bueno, tuvimos el jueves pasado la primera sesión, le avisé a la directora, le dije, oye, voy a hacer porque además la asignatura que yo doy, que es Ser Universitario y Cultura de la Legalidad, que impulsó y creo el doctor Raúl Contreras, que es una materia justamente para entrar a la universidad, tiene como uno de esos temas estos. Y una de las cosas que a mí me impactó mucho es una estrategia, fue un círculo de paz, es una estrategia muy sencilla, pero la enorme necesidad de vinculación humana que tenían las alumnas y los alumnos. Todo el tiempo están metidos en los celulares, en la computadora, uno está dando clases y no sabe si están chateando, si están… es un mundo desconocido, pero por otro lado también, pues no podemos, o por lo menos yo creo, decir que no van a utilizar sus dispositivos electrónicos, porque más, en particular en México, donde la Constitución se reforma como cada 15 minutos, ¿no? No hay forma de comprar un ejemplar de la Constitución para tenerlo. O sea, tenemos que ir a veces incluso al diario oficial cuando estamos enseñando constitucional. No me dejarán mentir, ¿no, Raúl? Porque pues en menos de un año la Constitución ha sido reformada en 19 ocasiones. Sí. Yo sé que vieron aquí temas de la reforma al Poder Judicial, pero esta reforma se incluye la reforma al Poder Judicial, el uso de vapeadores y la prohibición, no, ¿cómo se llama? La estimulación del cultivo del maíz nativo. De ese tamaño es como, digamos, la diversidad de las modificaciones que hemos tenido, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que esta sea, bueno, una herramienta, pero además, cómo hacer que no se pierda el contacto humano de las alumnas y los alumnos? Nosotros estamos recibiendo ahora pues a chicas y chicos muy digitalizados porque les tocó vivir sus procesos de socialización primaria en pandemia, en la vía digital, y hay serios problemas de vinculación humana. Y lo que expresaron la mayoría era realmente que querían vincularse con los demás, pero no sabían cómo. Y de verdad esto no es exagerado. Yo, o sea, para mí fue muy palpable en este ejercicio que hicimos, que fue un ejercicio, la verdad, que me parece que muy fructífero, y que no dejemos de lado. Entonces, por un lado, no hay que temer el uso de la inteligencia artificial, hay que utilizarla a nuestro favor, ¿no? Como lo hicimos con las computadoras, que creo que
bueno, a todas y a todos aquí, pues bueno, no, a muchas y a muchos nos tocó estudiar la primaria y la secundaria todavía con máquinas de escribir y después aprendimos a usar los procesadores de palabras, ¿no? Aprender a usarla también para el desempeño de nuestras funciones, pero jamás dejar de lado pues este control humano que debe haber, pero sobre todo esta necesidad profunda de vinculación y de la que tan ávidos están las chicas y chicos, pues que están en nuestras aulas y sobre los que tenemos una enorme responsabilidad. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de la doctora Mónica González Contró. Realmente su disertación interesante, motivadora, nos invita a la reflexión en todo momento. No cabe duda que el futuro nos alcanzó y que definitivamente dentro del ámbito de la academia debemos de estar a la saga y más si combinamos con el rubro de toda la integralidad de lo que es o de lo que representa lo jurídico. Por supuesto que tenemos una gran misión y muchos retos por superar. No cabe duda que la inteligencia artificial, comparativamente hablando, avanza a pasos agigantados y precisamente por eso, atendiendo al orden de lo positivo, nosotros debemos de estar más que preparados. Qué diferentes eran aquellos tiempos cuando primariamente se hablaba de derechos humanos de dignité, igualité y fraternité. Y ahora estamos hablando de derechos humanos alusivos a genética y genómica, lo más intrínseco del ser humano y combinado precisamente con la inteligencia artificial, resulta no solamente novedoso, sino más que preocupante, ocupante. La inteligencia artificial, como bien refería nuestra querida doctora, es producto de diversos y variopintos procesos de inteligencia humana. Y esa inteligencia humana sabemos a su vez que es muy diferente entre nosotros, atendiendo a circunstancias, características, realidades sociales y tanto como la complejidad del humano mismo pudiera representar. En ese orden de ideas, el preguntarnos qué tan inteligente o qué más inteligente puede ser la artificial que la humana, viene a ser un proyecto de trabajo colaborativo entre la academia y el mundo de lo jurídico del que bien podríamos partir, por un lado, y por el otro, por supuesto, combinar con, ¿por qué no?, la ética, la bioética, la filosofía, la antropología, y pensar que todo parte de principios. Pero a la postre yo pondría sobre la mesa, yo me preguntaría, ¿y realmente los principios de los que hablaba la doctora Mónica deben de ser o son lo suficientemente correctos e idóneos para la época en la que nos encontramos? ¿Valdría la pena entonces pensar en nuevos principios más acordes a nuestra época y a nuestras circunstancias? Tal vez pudiera ser así, pero eso lo dejamos en manos de los expertos juristas en diversas materias que seguramente tendrán mucho que aportar. No sin dejar de mencionar que hablando ya de casos en particular en donde la inteligencia artificial ha dado mucho que pensar y mucho que discutir, ya cuando nos enteramos de que entre inteligencias se comunican, de que entre inteligencias hacen a un lado al ser humano, creo que es también una situación que bien se debe de regular para que en un momento dado pensemos en que la inteligencia es eso, solamente una herramienta que nos ayudará, que coadyuvará a convertirnos nosotros los seres humanos en mejores versiones de nosotros mismos, pero sobre todo pensando en un bien común, en un beneficio para la humanidad. Esa es mi opinión. No están para saberlo, pero yo sí para platicarles que precisamente el trabajo de investigación doctoral que estoy realizando es de este tema que estuvieron ustedes platicando toda la mañana. Realmente no tienen una idea de cómo lamento el no haberles podido acompañar todo el día, obviamente por temas laborales, pero hablando de inteligencia artificial en el mundo del trabajo, les platicaré que ya hay hasta indumentaria que cambia de color dependiendo del estado anímico de la persona.
Imagínense que la propia indumentaria le muestre a un empleador qué tan capaz es alguien para realizar determinadas actividades con la predominancia de lo físico o con la predominancia de lo intelectual. ¿Qué tanto podría determinar en dónde se coloca a una persona laboralmente hablando, lo que repercutiría a su vez en un tema salarial? Es verdaderamente ocupante. Y si a eso, dentro del mundo de lo sustantivo, lo extrapolamos al mundo de lo procesal, creo que puede funcionar perfectamente bien como herramienta, pero el pensar que un juzgador la utilice para que en lugar de la buena fe guardada, de la conciencia, podamos suplirla con prompts que por muy específicos que sean, jamás van a suplir la natura humana y la esencia de lo que somos. Entonces quería compartirles también esa parte en complemento de lo que tan bondadosamente la doctora Mónica nos ha compartido. Y si me lo permiten, ¿qué les parece si clausuramos? De suerte tal que, siendo 4 de noviembre, por favor, levantémonos. 4 de noviembre de 2025 a la 1 de la tarde con 34 minutos, damos feliz conclusión a este magnífico evento y a estos trabajos académicos entre la UBA y la Facultad de Derecho y la UBA. Muchísimas gracias.